Este es un tip de gramática. De gramática. Cuando los verbos start y stop son órdenes, cuando le dices a alguien como una orden, hey, comienza a hacer esto o para de hacer aquello, el verbo que sigue termina en ing. Stop crying. Stop wasting time. ¿Okay? El verbo stop y luego el siguiente verbo termina en ing. Cuando stop y start son una orden. ¿Okay? Por lo general, stop y start también el siguiente verbo termina en ing. I stopped smoking years ago. ¿Okay? Ahí estás contando que paraste de fumar hace muchos años, en general. Pero cuando tú dices que tú paraste de hacer algo, por ejemplo, en un momento específico, entonces ahí sí el verbo comienza con to. Por ejemplo, yo comencé a limpiar la casa esta mañana. Entonces ahí sí dices, I started to clean the house this morning. Entonces ahí sí, porque lo estás diciendo en un momento específico. O I started to go to school 2 weeks ago. ¿Okay? Entonces cuando tú, después de start, sigue un verbo y cuando después de eso, y estás hablando en pasado, y cuando después de eso es un momento específico en el tiempo en el que comenzaste la acción, entonces ahí sí es start, to y el verbo. Pero en general, después de start y de stop, el verbo termina en ing. So, no, I stopped watching the news many years ago. Y así.